Ok, tenemos nuestro base del amor. Y ahora vamos a entrar a la casa. ¿Cómo entramos a la casa? A través de la comunicación. La comunicación es una clave en la prevención del abuso sexual infantil. La mayoría de las víctimas guardan silencio porque porque no saben con quién hablar. Tienen temor de contar a sus papás. Tienen vergüenza de decir lo que les está pasando. Vamos a escuchar dos testimonios de dos niñas que intentaron comentar de una situación de abuso. Veremos lo que les pasó. Un día me encontraba trabajando en la cocina con mi mamá. Tenía 7 años. Traté de decirle que mi papá me estaba lastimando. Ella me gritó por decir cosas malas de mi papá y me dijo que no quería escuchar una palabra más de mí. Mi primo me violó. Yo traté de decírselo a mi madre. Nosotros éramos la familia ideal y mi madre se sentía muy preocupada sobre cómo nos veríamos ante los demás. Cuando traté de hablarle sobre el abuso, se disgustó mucho. Los vecinos van a pensar que somos basura si te oyen hablar así. No quiero escuchar nada de eso de nuevo. Qué triste, ¿no? ¿Cuál era el problema en estos dos casos? ¿Quién no escuchó a las niñas? La mamá. Lamentablemente, muchas veces hay una falta de comunicación entre la mamá y sus hijos. Este devocional viene de la página devocionalescristianos.org. Me pareció, me pareció muy lindo para este tema y sobre la comunicación. Ser padre es un privilegio. Por lo tanto, asegúrales a tus hijos de que ellos te importan más que tu trabajo o más que las cosas materiales. Nunca dejes pasar la oportunidad de afirmarles tu amor y de ser parte de sus vidas. Ser padre es una gran responsabilidad, porque Dios no le va a pedir cuentas de tus hijos al gobierno ni al sistema educativo, sino a ti. Deuteronomio 4:9 dice: No te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ser padre es una oportunidad limitada. Si descuidas demasiado a tus hijos, estos llegarán a la conclusión de que no te importan tanto como las cosas por las que les sacrificas. Si llegan a ese punto, tal vez los pierdas. ¿Quieres pagar tan alto precio? ¿No? Entonces vuelve a considerar tu escala de prioridades. En el libro Fracturas de Estrés, su autor Charles Swindoll escribe: Recuerdo vívidamente el tiempo en que estaba atrapado en la corriente de demasiados compromisos y escaso tiempo. En ese estado pronto empecé a mostrarme irritable con mi esposa y con mis hijos, atragantándome en las comidas y enfadándome por las interrupciones inesperadas del día. Poco después, todo el hogar comenzó a reflejar ese patrón de mi vida acelerada, y la situación se estaba haciendo insoportable. Recuerdo claramente que una noche después de cenar, mi hija pequeña Colleen quería decirme algo importante que le había pasado en el colegio ese día. A toda prisa dijo: Papá, tengo que decirte algo, pero te lo voy a decir muy rápido. Al darme cuenta de su frustración, le dije: Mi vida, ¿me lo puedes decir? Y no tiene que ser muy rápido. Dímelo despacio. Nunca olvidaré su respuesta. Entonces, escúchame despacio. Creo que hay mucho que podemos aprender de ese devocional y quiero resaltar la importancia de escuchar a nuestros hijos. Necesitamos ser esa persona que escucha a ellos con toda atención.
Otra razón por la cual la comunicación es muy importante es que necesitamos fomentar una actitud positiva sobre sí mismo para el hijo, para la hija. Necesitamos estar comunicando porque no hemos escuchado esas frases nosotros. Quizás solo hemos escuchado palabras duras, pero Dios nos habla con amor en su palabra. Es como una carta de amor la Biblia, ¿no? Y nosotros necesitamos mostrar a través de nuestra comunicación nuestro amor por nuestros hijos. ¿Qué tal si hoy día lo tomes como un reto y intentas decir varias frases positivas a tu hijo, a tu hija? Y evalúa su reacción. Observa cómo reaccionan. Una de las lecciones que tenemos es cuento todo a mis padres. Y me da mucha tristeza escuchar testimonios de niños que no han podido contar nada a sus papás porque tienen miedo de ser castigados. Nunca debemos castigar a un niño por sufrir un abuso. Necesitamos realmente cuidar a nuestros hijos y tener esta apertura para que nos cuenten sus cosas y para que sepamos lo que ellos están haciendo, cómo se sienten. Necesitamos empezar a hablar de las emociones en la casa. A veces esto nos cuesta, ¿no? Estamos un poco cerrados, pero necesitamos aprender a expresarnos con mayor frecuencia y con mayor apertura. El silencio es peligroso. Cuando tu niño, tu niña no te cuentan nada, cuidado. Trabaja con ellos para que ellos poco a poco se abren a ti. Aquí tengo unas emojis, ¿no? Que nos muestran diferentes emociones. Con los niños pequeños puedes usar imágenes, ayudas visuales para que aprendan a expresarse. ¿Cómo se sienten hoy día? ¿Cómo se sintieron en la casa del tío? ¿Cómo se sintieron en el parque con esos niños grandes? ¿Cómo se sentía al regresar de esta fiesta? Así se puede usar diferentes técnicas para mejorar la comunicación. Lo que no queremos es que nuestros chicos sean así. Que por un lado fingen ser felices, pero por otro están con miedo, están bajo amenazas, están protegiendo al abusador, están guardando secretos malos, que están en una situación muy peligrosa. Necesitamos realmente ver a nuestros hijos como son. Esto requiere tiempo con ellos. La educación. Necesitamos informarnos. Necesitamos saber cómo es esa situación del abuso sexual infantil. ¿Y tú qué sabes del abuso sexual infantil? ¿Sabes cuáles son las estadísticas en tu ciudad, en tu región, en tu país? ¿Sabes quiénes son las víctimas con mayor frecuencia? ¿Sabes dónde ocurren la mayoría de los abusos? Necesitamos educarnos, informarnos. ¿Alguna vez has hablado con tus hijos del sexo, de las partes íntimas de sus cuerpos, de lo que está bien y no? Quizás están ya, uy, no, nunca he hecho esto. Está bien, estamos aquí para aprender, para conocer más. Dios nos está ayudando. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver unas estadísticas del Perú y vamos a ver algo sobre las víctimas y los factores de riesgo. Si uno está enfermo, se va al doctor para que le diga qué tiene y ellos hacen su análisis. Y si hay un problema en la sociedad, como el abuso, necesitamos analizar cuál es la situación. Ahora vamos a ver unas estadísticas acerca del problema del abuso sexual infantil en el Perú. De acuerdo a la UNICEF, hay más
de 223 millones de niños abusados en el mundo. Como pueden ver en el gráfico, se ve que como 3/4 de estos casos se trata de niños. No es que no se abusan de los niños, pero las niñas son más vulnerables. Un dato preocupante es que entre 20% de los abusos sexuales ya son cometidos por niños mayores, adolescentes o personas con menos de 21 años. Tenemos que quitar de nuestras mentes esa idea que los abusadores siempre son hombres mayores y viejos. Esto no es la verdad. Necesitamos educarnos a nosotros mismos para poder educar a los niños. Como podemos ver en este gráfico, el número de casos solo está subiendo. Esto es que sí, más personas lo están reportando, pero también es que hay más abuso. La prevalencia en el Perú dice que es más o menos 19-20%. Lo que más me horroriza es el hecho de que en 8 de cada 10 de los casos el abusador es conocido o parte del entorno familiar. El lugar donde debe estar más seguro, en casa, es donde hay más riesgo de abuso. Esto debe ponernos en alerta. ¿Qué tal mi casa? ¿Mi casa es un lugar seguro para mi hija, para mi hijo? Ahora vemos que en todos los casos de violación sexual en el Perú, 76% eran menor de edad, menores de 18 años. Y dice que 40% de los agresores eran tíos, padres, padrastros, abuelos u otros familiares cercanos a las víctimas. ¿Qué nos hace pensar esto? No es que tenemos que desconfiar de toda nuestra familia, pero sí tenemos que observar cómo se relacionan con nuestros hijos. Necesitamos observar su comportamiento, sus palabras y la reacción del niño alrededor de esa persona. Lo que no se puede hacer es pensar, ay, nunca pasaría en mi casa. No, necesitamos ya decir basta con la ignorancia. Es un problema en nuestro país, en nuestro pueblo. Necesitamos hacer algo.